Bienvenidos, hemos llegado al último video de esta serie sobre la materia. A lo largo de estos encuentros estuvimos trabajando el modelo cinético de la materia, los estados y cambios de estados, los niveles de representación en química, las transformaciones de la materia y también las propiedades y los sistemas materiales. En esta clase vamos a dar un paso más y cerrar el recorrido abordando conceptos fundamentales: el átomo, el elemento y la molécula. Además vamos a retomar los niveles de representación, pero ahora aplicados específicamente a las sustancias. La idea es que al finalizar este video puedan comprender de qué está hecha la materia a nivel más profundo y cómo se representan estas ideas en química. Comenzamos. Para empezar, vamos a hacernos una pregunta clave. ¿De qué está hecha la materia? Sabemos que todo lo que nos rodea es materia. Pero si pudiéramos dividirla una y otra vez en partes cada vez más pequeñas, llegaríamos a una unidad fundamental, el átomo. El átomo es la unidad básica de la materia. Es tan pequeño que no puede verse a simple vista, pero constituye todo lo que existe. Ahora bien, no todos los átomos son iguales. Cuando hablamos de un elemento químico, nos referimos a un tipo de átomo específico, con características propias. Por ejemplo, el oxígeno, el hierro o el oro. Son elementos diferentes porque está formado por distintos tipos de átomos. Y cuando dos o más elementos se unen, forman lo que llamamos molécula. Un ejemplo muy conocido es el agua, que está formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. A partir de estos conceptos vamos a poder entender mejor cómo se representan las sustancias químicas. Recordemos entonces algunas ideas claves. El átomo es una partícula muy pequeña que forma la materia. Todo lo que nos rodea está hecho de átomos, aunque no lo podamos ver. Un elemento químico es un tipo de átomo. Cada elemento se identifica en la tabla periódica con su nombre y un símbolo químico. Por ejemplo, el oxígeno se representa con la letra O mayúscula, el hierro con la F mayúscula, E minúscula y el oro con la letra A mayúscula, U minúscula. Y es importante entender que todos los materiales que nos rodean están formados por enorme cantidad de átomos combinados de distinta manera. Ahora bien, cuando hablamos de sustancia, nos referimos a un conjunto de muchas partículas. Estas partículas pueden ser átomos individuales, moléculas, que son átomos unidos entre sí, o también iones, que son átomos o grupos de átomos con carga eléctrica. Comprender esto nos permite empezar a ver la materia no solo como algo continuo, sino como un conjunto de partículas que interactúan entre sí. Toda materia está formada por partículas. Estas partículas pueden presentarse de diferentes maneras. Pueden ser un solo átomo, dos átomos, tres o más átomos unidos, formando estructuras más complejas. Por ejemplo, en el caso de las sustancias metálicas, están formados por átomos individuales. Decimos entonces que son sustancias monoatómicas. Si observamos la tabla periódica, los podemos ubicar en el sector rojo, que ocupa la mayor parte de la tabla periódica, especialmente hacia la izquierda y el centro.
Estos elementos tienen la característica de estar formados por un solo tipo de átomo, que se organiza formando el material metálico, que luego lo vamos a ver a nivel macroscópico. Seleccionemos unos ejemplos. Tenemos el caso del oro, cromo y níquel. Los metales no tienen sus átomos desordenados, por el contrario, sus átomos se organizan formando estructuras muy ordenadas, llamadas estructuras cristalinas. Estas estructuras son como redes tridimensionales, donde los átomos se repiten siguiendo un patrón. Por ejemplo, en el caso del oro, sus átomos se organizan en una estructura cúbica centrada en las caras, también llamada FCC. En cambio, otros metales como el cromo presentan una estructura diferente llamada cúbica centrada en el cuerpo, o BCC. Y también tenemos el caso como el níquel, que al igual que el oro, presenta la estructura FCC. Estas diferencias en la organización de los átomos también influyen en la propiedad de los metales. Por ejemplo, la densidad de un metal puede afectar procesos como el colado, es decir, cómo fluye el metal fundido y cómo llena un molde. Además, cuando combinamos distintos metales, formamos lo que se conoce como aleaciones. En las aleaciones, los átomos de diferentes metales se mezclan y generan nuevas estructuras. Estas nuevas estructuras modifican las propiedades del material, como por ejemplo la dureza, la resistencia o la maleabilidad. Ahora bien, no todos los metales mantienen siempre la misma estructura. Algunos pueden cambiar su organización interna según la temperatura. A este fenómeno lo llamamos transformación alotrópica. Por ejemplo, el caso del cobalto. A temperatura ambiente, el cobalto presenta una estructura cristalina compacta hexagonal, conocido como HCP. Sin embargo, cuando la temperatura supera aproximadamente 417 grados Celsius, su estructura cambia a una estructura llamada cúbica centrada en las caras, o FCC. Es importante notar que aunque cambie la forma en que se organizan los átomos, sigue siendo el mismo elemento, cobalto. Este tipo de transformaciones también influyen en las propiedades del material, ya que la estructura interna determina su comportamiento. Ahora sí podemos comparar este tipo de organizaciones con otros casos donde los átomos no están organizados en redes, sino completamente separados. Otro ejemplo de sustancias monoatómicas, pero esta vez en estado gaseoso, son los gases nobles. A nivel macroscópico los podemos representar con 3 globos. Esos globos tienen diferentes gases: helio, neón, argón. Mostramos cómo los globos se encuentran a distinta altura. El helio toca el techo, el neón se encuentra hasta la mitad y el argón se encuentra sobre la mesa. Esto nos permite relacionarlo con la densidad de cada gas. El helio es muy liviano, por eso el globo sube hasta el techo. El neón es un poco más pesado, se queda a mitad de la altura. Y el argón, que es mucho más pesado, permanece cerca apoyado en la mesa. A nivel submicroscópico, los gases están formados por átomos individuales completamente separados. Mostramos cómo las partículas se representan a nivel submicroscópico como átomos separados. Por eso decimos que son sustancias monoatómicas, donde las partículas no están unidas entre sí.
a diferencia de los metales o de las moléculas diatómicas. Este ejemplo nos ayuda a comprender cómo la organización y el tipo de partículas afectan las propiedades de un material, como la densidad o el comportamiento macroscópico. Después de ver gases monoatómicos, ahora vamos a hablar de sustancias diatómicas. Estas sustancias están formadas por dos átomos unidos entre sí. A diferencia de los gases nobles, aquí las partículas no están separadas, sino que forman la molécula. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, mostramos en la tabla periódica el elemento hidrógeno representado por H. Si mostramos cómo es su molécula, lo podemos simbolizar como la molécula de hidrógeno, hidrógeno subíndice 2. Mostramos la representación submicroscópica como dos esferas unidas. Lo mismo ocurre con otros elementos, como el oxígeno y el nitrógeno. Mostramos sus moléculas como dos esferas unidas y la representación de la sustancia de la molécula para el oxígeno, oxígeno subíndice 2, para el nitrógeno, nitrógeno subíndice 2. Lo mismo ocurre con los halógenos. Por ejemplo, el cloro. El cloro forma moléculas diatómicas. A nivel macroscópico, en condiciones ambientales, se presentan como gases. Este concepto nos permite entender cómo se representan las sustancias en química, desde un nivel submicroscópico, mostrando los átomos y su unión, hasta el nivel macroscópico, lo que vemos y medimos en la realidad. Ahora continuamos con sustancias poliatómicas, empezando por sustancias simples. Un ejemplo muy conocido es el azufre, como vemos a nivel macroscópico, un sólido amarillo, y también podemos ver las famosas barritas de azufre. A nivel submicroscópico, el azufre se organiza formando moléculas con 8 átomos, conocidos como azufre subíndice 8, como representación simbólica. También mostramos las distintas estructuras alotrópicas del azufre, o el nivel submicroscópico. Estas estructuras pueden cambiar cuando se calientan. Superando los 160 grados Celsius, esas cadenas de 8 azufres se abren y pueden formar largas cadenas parecidas a los polímeros plásticos. ¿Cómo se muestra a nivel submicroscópico? Bueno, en la parte inferior vemos una serie de átomos unidos en forma consecutiva y en la representación simbólica un azufre, ¿sí? O sea, un símbolo S en mayúscula y un subíndice infinito, indicando que son varios átomos unidos que conforman lo que llamamos polímero. En esta etapa solo estamos viendo sustancias simples. ¿Qué son las sustancias simples? Son sustancias formadas por átomos del mismo elemento, aunque por ahora sean más de 2 átomos por molécula. Antes de cerrar con las sustancias simples poliatómicas, veamos otro ejemplo. El caso del fósforo. A nivel macroscópico podemos observar el fósforo rojo, que se presenta como un polvo sólido rojo, y también el fósforo blanco, que es más reactivo,
y puede producir explosiones como mostramos en la foto. A nivel submicroscópico, el fósforo blanco está formado por moléculas en forma de tetraedro, cada una compuesta por 4 átomos. Su representación simbólica es una P mayúscula subíndice 4. En cambio, el fósforo rojo se forma cuando estos tetraedros se unen en largas cadenas, creando una estructura polimérica, como se muestra en la figura, ¿no? Tetraedros unidos. A nivel simbólico, podemos representarlo como una P mayúscula subíndice N, para indicar que son muchos átomos unidos formando la red del sólido. Con esto vemos, aunque ambos son fósforos y sustancias simples, la forma en que se organizan los átomos afectan sus propiedades físicas y químicas. Ahora pasamos a las sustancias poliatómicas compuestas, es decir, aquellas formadas por átomos de distintos elementos unidos químicamente. Un ejemplo muy conocido es el agua. Mostramos la molécula de agua a nivel submicroscópico, representando a los 2 átomos de hidrógeno con una esfera blanca y el átomo de oxígeno con una esfera roja, mostrando una geometría molecular angular. También, un detalle importante al estudiar sustancias, como en este caso el agua, es que no existe una molécula aislada, como se ve en la figura. En cualquier sustancia hay muchas partículas interactuando entre sí, como mostramos en la figura, que la línea de puntos representa esa interacción que existe entre las moléculas. Esa fuerza de atracción existente entre las moléculas es lo que se llama fuerzas de atracción intermoleculares. Estas fuerzas de atracción van a explicar muchas propiedades del agua, por ejemplo, el punto de ebullición, la capacidad que tiene el agua como solvente universal de disolver ciertas sustancias y también otra propiedad, por ejemplo, la cohesión. Bueno, todos estos conceptos los vamos a desarrollar en otro video cuando abordemos el tema de propiedades de las sustancias y fuerzas intermoleculares. Otro ejemplo es el etanol, que contiene los elementos carbono e hidrógeno y oxígeno. Mostramos la molécula de etanol en nivel submicroscópico y podemos mostrar o distinguir la organización de los átomos. Cada color que observan en las distintas esferas representan a los distintos elementos. Vemos el caso de los hidrocarburos, por ejemplo, el metano, en condiciones ambientales un gas, el butano, un gas, el octano, un líquido, y la parafina o cera mineral es un sólido en condiciones ambientales. Mostramos la estructura submicroscópica y las fórmulas químicas. Las fórmulas químicas son la representación simbólica. En estas sustancias, al igual que en los anteriores ejemplos, nos permiten relacionar el nivel submicroscópico, que muestra cómo se unen los átomos, con el nivel simbólico, que nos permite escribir sus fórmulas y descubrir la composición de la sustancia. Por ejemplo, ahí vemos
el ejemplo del octano a nivel submicroscópico, una cadena de carbonos, que es la unión negra, y esas esferas blancas representan los hidrógenos que se encuentran unidos. Representación submicroscópica. En la representación simbólica, la fórmula química es carbono subíndice 8, hidrógeno subíndice 18. De esta manera, al combinar o unir átomos diferentes, formamos sustancias compuestas. A modo de síntesis, para entender las sustancias químicas, podemos trabajar en 3 niveles de representación. Nivel macroscópico es lo que vemos a simple vista, por ejemplo, un vaso con agua. El nivel submicroscópico nos permite imaginar cómo están organizadas esas partículas que no podemos ver, es decir, los átomos y las moléculas. En el caso del agua sería una representación de muchas moléculas interactuando entre sí. A nivel simbólico es una forma de representar químicamente a la sustancia. Usamos fórmulas químicas, por ejemplo, H2O, hidrógeno subíndice 2, oxígeno. Así, cuando hablamos de cualquier sustancia, podemos analizarla desde estos 3 niveles, lo que nos ayuda a comprender su estructura y sus propiedades. Los invito a pensar. Pausemos un momento. ¿Cuántas moléculas de agua hay en un vaso de agua? ¿Tienen idea de lo que significa 10 a la 24 moléculas? Es un número tan grande que no alcanza nuestra imaginación para contarlo uno por uno. Paren un momento. Piensen. ¿Se dan cuenta de lo enorme que es esto? Si intentamos contar una molécula de agua por segundo, nos llevaría aproximadamente ese número de años. Sí, 57.000 billones de años. Para ponerlo en perspectiva, es muchísimo más que la edad del universo. Esto nos ayuda a entender lo enorme que es el número de partículas en un solo vaso de agua. ¿Y por qué usamos modelos y representaciones simbólicas para poder estudiarlo? Para cerrar, recordemos un concepto fundamental. Una fórmula química no representa una sola partícula. Cuando escribimos la fórmula hidrógeno, subíndice 2 oxígeno, no estamos hablando de una única molécula de agua, sino que estamos describiendo cómo está formada cada molécula dentro de una sustancia que contiene cantidades enormes de partículas. Esto nos permite entender la materia desde distintos niveles, lo que vemos, lo que no vemos y cómo lo representamos en química. Y a partir de aquí vamos a seguir avanzando. Primero, profundizaremos en la tabla periódica, luego las uniones químicas y finalmente en las propiedades de las sustancias, para poder comprender cómo la estructura de la materia determina su comportamiento. Desafío final. ¿Verdadero o falso? Ahora les propongo un desafío para poner a prueba lo que vimos. Les voy a leer cada enunciado en forma pausada.
Mientras escuchan, escriban su respuesta en su hoja. Son 10 enunciados. Comenzamos. Enunciado número 1. Un elemento químico está formado por un solo tipo de átomo. ¿Verdadero o falso? Un elemento químico está formado por un solo tipo de átomo. Enunciado 2. La fórmula O mayúscula subíndice 2 representa dos átomos de oxígeno separados. La fórmula O mayúscula subíndice 2 representa dos átomos de oxígeno separados. ¿Verdadero o falso? Enunciado número 3. En una muestra de oxígeno, O mayúscula subíndice 2, todos los átomos pertenecen al mismo elemento químico. En una muestra de oxígeno, O mayúscula subíndice 2, todos los átomos pertenecen al mismo elemento químico. ¿Verdadero o falso? Enunciado 4. La fórmula carbono, oxígeno 2. C mayúscula, oxígeno. O mayúscula, subíndice 2, indica que hay 3 moléculas en total. La fórmula C mayúscula, oxígeno, subíndice 2, indica que hay 3 moléculas en total. ¿Verdadero o falso? Enunciado 5. Una sustancia simple siempre está formado por un solo átomo. Una sustancia simple siempre está formada por un solo átomo. ¿Verdadero o falso? Enunciado 6. El agua, H mayúscula, subíndice 2, oxígeno mayúscula, es una sustancia compuesta porque contiene más de un elemento químico. El agua, H subíndice 2, O mayúscula, es una sustancia compuesta porque contiene más de un elemento químico. ¿Verdadero o falso? Una molécula siempre está formada por átomos de diferentes elementos. Una molécula siempre está formada por átomos de diferentes elementos. ¿Verdadero o falso? Enunciado 8. En una fórmula H mayúscula, subíndice 2, O mayúscula, en la fórmula H2O, hay 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. En la fórmula H2O hay 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Verdadero o falso? Enunciado número 9. En una sustancia pura, todas las partículas son iguales. En una sustancia pura, todas las partículas son iguales. ¿Verdadero o falso? Último, enunciado número 10. Una sustancia simple puede estar formada por moléculas diatómicas. Una sustancia simple puede estar formada por submoléculas diatómicas. ¿Verdadero o falso?
Ahora pueden revisar los enunciados nuevamente y asegurarse de que todas sus respuestas estén completas. A continuación, te mostramos las respuestas y la justificación. ¿Qué valor obtuviste? Si tienes menor de 7 respuestas correctas, te sugiero revisar los conceptos y volver a ver el video. Si tienes 7 o más respuestas correctas, felicitaciones. Has alcanzado un nivel conceptual suficiente para seguir avanzando. Si alguna de estas preguntas te hizo dudar, significa que estás empezando a pensar como químicos. Terminamos así la tercera y última parte de esta serie sobre la materia. Se espera que a partir de lo trabajado puedan interpretar el nivel simbólico representado por las fórmulas químicas, relacionar la estructura submicroscópica con la macroscópica, es decir, conectar lo que no vemos con lo que observamos, y poder moverse con mayor facilidad entre los diferentes niveles de representación para describir un sistema. Con estas herramientas ya tienen una base sólida para comprender la materia desde distintos enfoques. A partir de aquí vamos a seguir avanzando. Primero profundizaremos en la tabla periódica, luego en las uniones químicas y finalmente en las propiedades de las sustancias, para poder comprender cómo la estructura de la materia determina su comportamiento. Porque en química, entender cómo están organizadas las partículas nos permite explicar todo lo que vemos. Y recién estamos empezando.